empieza, termina. Este es nuestro último miércoles en nuestro estudio, como dijo nuestro pastor. La cuarta parte. Tocamos el tema acerca de hablar con Dios y ya hemos recorrido un poco y tenemos nuestra última palabra que identifica el principio en esta noche. Y esa palabra es espérale. Espérale. La primera semana, como habrán recordado, estuvimos hablando acerca de cómo glorificar a Dios y le llamamos glorifícale. La segunda semana hablamos de cómo invocar a Dios y le pusimos invócale. La semana pasada le hablamos acerca de confiar en Dios, en tenerle confianza al acercarnos a Él a hablar y le llamamos confíale. Y esta última semana vamos a hablar de cómo podemos nosotros practicar la espera en Dios a través de nuestras oraciones. Porque a veces creemos o podemos considerar que esperar es simplemente sentarnos y esperar. No decir nada, no hacer nada, ¿no? ¿Cuántos nosotros, bueno, mis hijos ya ahorita ya están un poquito más grandes, pero de más chicos era una de mis más grandes preocupaciones estando en algún lugar público donde tuviéramos que esperar algún tiempo? Mi mayor preocupación siempre era tarde o temprano alguien va a querer comer, ir al baño o algo va a empezar a suceder, ¿verdad? Y por favor que se apuren antes de que alguno de mis hijos tenga alguna necesidad, porque eso empieza a complicar las cosas. Sin embargo, normalmente tratamos de esperar y esperamos a veces en silencio. ¿Cómo podemos nosotros esperar en Dios o esperarle cuando nos comunicamos con Él, cuando hablamos con Él? Y voy a empezar un poquito al revés, voy a empezar con los ejemplos. Quiero mostrarte dos ejemplos en el Antiguo Testamento de circunstancias que sucedieron históricamente, podríamos llamarlas, y que tienen o tuvieron un impacto en la vida del pueblo de Dios. Fueron cosas que no necesariamente estaban sucediendo a nivel espiritual, aunque obviamente, puesto que eran movidas por Dios, tenían su factor espiritual, pero más bien estaban sucediendo a nivel humano, podríamos decir, a nivel de la manera en la que la gente estaba tomando decisiones. Entonces, acompáñame por ahí en tu Biblia a Isaías capítulo 44, Isaías 44, verso 28 en adelante. Vamos a orar antes de empezar a leer la palabra y empezar a ponernos en manos de Dios. Te damos gracias, Padre. Esta noche te doy gracias porque, siendo la última sesión que tenemos, estamos en este lugar como cada miércoles con plena libertad. En lo humano, mi Dios, estas puertas de este lugar se encuentran abiertas. No fuimos obstaculizados en ninguna manera. No hubo gente ni autoridades humanas que nos impidieran entrar en este lugar. Entramos con toda libertad. Tenemos tu palabra en nuestras manos, que también tú has traducido aún a nuestro idioma. La podemos leer esta noche, verla, escucharla, repetirla, meditar en ella. Te damos gracias, Padre, por esos hermosos privilegios y regalos que tú nos das esta noche. Te damos gracias también porque el mismo Espíritu que inspiró estas palabras que esta noche se encuentran en nuestras manos, se encuentra en este lugar, aquí con nosotros. Y Él, tu Espíritu, en medio de nosotros, puede ministrar a nuestras vidas, puede redireccionar nuestras vidas, traer paz a nuestras vidas, puede corregir nuestras vidas, puede darnos confianza en nuestras vidas. Te damos gracias porque tu Espíritu está aquí, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este lugar y la libertad con la que lo hacemos como hermanos. Te damos gracias, mi Dios, porque tú provees todas estas cosas y has servido esta noche la mesa y nos hemos sentado y te pedimos, mi Dios, que nos des oídos para oír y ojos para ver y que sea tu verdad y tu palabra la que sea escuchada por nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Ahí en el capítulo 44 de Isaías, yo sé que los mandé al último versículo del capítulo 44 para empezar en el 45, pero es importante. Vamos a hablar, les dije, acerca de dos sucesos históricos. Uno de ellos habla acerca de este personaje llamado Ciro. Muy claramente ahí el versículo 28 inicia diciendo que dice de Ciro, hablando de, obviamente, Dios. Dios dice acerca de este rey Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero.
al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Versículo 1 del capítulo 45 continúa diciendo: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Versículo 4 dice así: por amor a mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre y te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Empecé con el lado positivo. Este rey Ciro fue el rey de uno de los imperios más fuertes en la historia de la humanidad. Gobernó prácticamente todo el mundo conocido en algún tiempo de la historia. Y este rey fue, como acabamos de leer, elegido por Dios. Elegido por Dios. Aquí Dios inclusive le dice: yo te puse nombre, sobrenombre, yo te di autoridad, yo todo lo que tú vas a hacer lo vas a hacer porque yo te di la autoridad para hacerlo. Este rey Ciro fue el que vino a desbancar al imperio de Babilonia, que estaba gobernando al pueblo de Dios en aquellos tiempos, tanto al pueblo de Dios como les decía al resto de la tierra. Este rey Ciro no nada más fue un rey un tanto benévolo en este sentido, tenía una estrategia militar muy diferente a los babilonios y vino y conquistó la tierra, pero tuvo podríamos decir, un encargo de parte de Dios, como lo leemos en las líneas que acabamos de leer. Si ustedes leen la historia acerca de Ciro históricamente, sobre ellos, su cultura, inclusive dicen ellos mismos en sus tradiciones que el nacimiento del rey Ciro giraron muchas cosas o muchos factores en sus creencias, donde ellos consideraban que Ciro era una persona especial. Cuando este rey nació, inclusive se buscó su muerte. O sea, si leyéramos la historia del pueblo de ellos, de los persas, encontraríamos que hubo muchas cosas específicas que sucedieron en este momento. Cuando nosotros leemos la Escritura, aquí acabamos de leer, por boca de Dios, a través del profeta Isaías, era Dios quien estaba encomendando a este rey. Obviamente no nos da tiempo, pero si nos regresáramos a conocer la historia del pueblo de Dios, por ejemplo, nos podemos regresar a Esdras 1:1, y ahí dice que como resultado de algo que el rey Ciro determinó como rey del imperio que gobernaba al pueblo de Dios en ese tiempo, el templo en Jerusalén fue reedificado. Ahí claramente nos dice que este era el propósito por el cual Dios había levantado a este hombre. Si bien es cierto que muchas veces, muchas circunstancias en nuestra vida, por eso les decía que empecé por el lado positivo, ahí vienen a veces muchas personas en nuestra vida y actúan favorablemente sobre nuestras vidas. Tienen a veces autoridad sobre nuestras vidas, vienen con recursos, vienen con ayuda, a veces una palabra de consuelo, a veces es simplemente un abrazo, a veces simplemente es una llamada de teléfono o un correo electrónico o cualquier, algo muy sencillo. Y recibimos de parte de ellos bendición y somos bendecidos, repito, no nada más materialmente, quizá en el alma, quizá sentimentalmente, quizá en compañerismo o amistad o cualquier cosa, y somos bendecidos y podemos reconocer entonces que existen personas que bendicen nuestras vidas y son guiadas por Dios. Detrás de todo, la mano de Dios que guía las circunstancias y las cosas. Mi estimado hermano, espérale. Espera en Dios. Cuando te acerques a hablar con Él, debe haber un sentimiento como lo vimos al principio. Debe haber un sentido en donde le glorificamos, donde reconocemos quién Dios es, donde reconocemos las bendiciones que Dios ya ha traído a nuestras vidas,
También reconocemos la manera en la que Dios se ha manifestado en nuestras vidas y le tenemos confianza porque sabemos que Él sabe todas las cosas, porque sabemos que Él está en control de todas las cosas, porque reconocemos que aún su Hijo en su caminar en esta tierra pasó por toda circunstancia por la cual nosotros podemos pasar, y entonces tenemos un Dios que se sabe compadecer de nuestras debilidades, pues ha estado ahí. Sí es cierto que en nuestra oración debemos rodearnos de todos estos principios, nuestra necesidad en medio de ella, pero ¿cuántas veces nuestra necesidad se alinea cuando nosotros entramos en presencia de Dios poniendo primero en perspectiva con quién estamos hablando? No nada más quién soy yo para Él, sino quién Él es. Y después lo que Él ha hecho por mí, lo que eso a mí me convierte para poder entrar en confianza en su presencia y entonces finalmente esperar en Él. Hay ocasiones en las que, por ejemplo, el día de hoy se llegó una persona ahí a mi negocio y estaba platicando conmigo y estaba simplemente platicando. O sea, me platicaba que él, que quería, que el tema no necesariamente es importante, o sea, sus palabras no eran importantes, simplemente estaba hablando. ¿Y saben qué era lo que estaba pasando por mi mente? ¿Qué puedo hacer yo? Y no lo estoy diciendo en un mal sentido. Yo me preguntaba, ¿qué puedo hacer yo ante todo lo que me está contando? Estaba completamente fuera de mi alcance. Entonces yo decía, ¿por qué me lo cuenta? Y yo pensaba en ese momento, ¿cuántas veces he ido yo con Dios en ese sentido? Creyendo a lo mejor que sí vengo a orar, Dios, pero no vengo a esperar en ti. Vengo solamente a veces a desahogarme, vengo simplemente a decir las cosas, estoy frustrado, estoy enojado, estoy, no sé, algo preocupado, angustiado, desesperado, asustado. Y vengo con Él, pero no necesariamente mi conversación en Él cierra con una esperanza de saber que tengo un Dios que me ha escuchado, cuyo oído está atento a mis necesidades. Lo vimos la semana pasada. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Este rey fue traído por Dios a la vida, podríamos decir, del pueblo de Dios con un propósito: la reedificación del templo. La reedificación del templo, el lugar en donde la presencia de Dios se manifestaba para estas personas, el lugar en donde estas personas, este pueblo convivía con Dios, necesitaba ser restaurado. Y Dios eligió a una persona, como dice ahí, que ni siquiera le conoció, y lo trajo a la vida del pueblo para que pudiera bendecir la vida del pueblo. La mano de Dios trajo a Ciro al pueblo de Dios para que el templo fuera reedificado. Hermano, cuando la mano de Dios se mueva en tu vida, en bendición, recuerda, es para que encuentres ese lugar donde adorarle, para que vayas a su presencia y convivas con Él, para que vayas y le conozcas, para que contemples su rostro, para que escuches su palabra, para que tu vida sea transformada, como nos dice la palabra de Dios, a la imagen de su Hijo. La vida del pueblo fue bendecida por un rey completamente ajeno al pueblo, movido por la mano de Dios para poder cumplir lo que Dios había determinado para su pueblo, la reedificación del templo. El pueblo estaba desesperado. El único lugar donde ofrecían sacrificios, el sistema de religioso, podríamos decir, del pueblo giraba alrededor del templo. Y no nada más, el templo había sido destruido. Ellos habían sido arrebatados de Jerusalén y llevados a otro lugar y habían habitado en otras tierras por años. Y llegó el momento donde Dios dijo, tarde o temprano, de forma simbólica en el pueblo, estaba restaurando al pueblo lo que a nosotros nos ha prometido que sucederá en nuestras vidas en un futuro. Seremos llevados finalmente a aquel lugar, seremos transportados a ese lugar en donde podremos adorar en la presencia de Dios, donde su presencia se podrá manifestar en plenitud, y nosotros en plenitud no nada más la podremos disfrutar, sino podremos adorarle de forma completa. Entonces tenemos a este rey Ciro, que es uno de los dos.
Aquí mismo en el profeta Isaías, regrésense conmigo al capítulo 10. Capítulo 10, versículo 5. Del profeta Isaías nos dice lo siguiente, es Dios hablando en primera persona por mano de Isaías. Y dice así, Dios hablando: oh Asiria, tú eres la vara y el báculo de mi furor. En su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Versículo 7, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que en su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Aquí tenemos otro personaje, otro movimiento de parte de Dios sobre la vida de su pueblo. Esto es antes de lo que leímos en Ciro, por eso estamos en el capítulo 10 en lugar del 44. En este caso no era el rey Ciro, traído por Dios para bendecir a su pueblo, era el rey, el imperio asirio, traído por mano de Dios sobre su pueblo para cumplir los propósitos de Dios sobre su pueblo. Una vez que Dios pasó por el fuego a través a su pueblo, como resultado, aquello purificado por fuego fue restaurado, y lo que Ciro reconstruyó, Asiria había entonces de destruir. Lo destruyó Asiria, lo reedifica Ciro, ambos movidos por la mano de Dios. En nuestras vidas hay muchos Ciros, en nuestras vidas hay muchas Asirias, ambos están en el control de Dios, ambos son traídos por Dios con un propósito, cumplir lo que Dios ha prometido que hará en nuestras vidas. El formar la imagen de su Hijo en el ser humano cuesta. Le costó a Cristo su vida. Vivir una vida perfecta, morir una muerte perfecta, resucitar de una forma perfecta y ser glorificado de una forma suprema. El precio fue pagado. Podemos entonces esperarle. ¿Por qué puedo esperar? Porque su Hijo abrió el camino. Porque las Asirias y los Ciros de mi vida están previstos por Dios. Porque las Asirias y los Ciros de mi vida están guiados por la mano de Dios. Porque están ahí para formarme, porque están ahí para guiarme, porque están ahí para alentarme cuando vengo desalentado y están ahí para corregirme cuando me descarrío en el camino. Están ahí para recordarme quién Dios es y están ahí para recordarme quién yo soy. Están ahí para recordarme de dónde yo vengo y están ahí para recordarme a dónde yo voy. Ellos cumplen el propósito de Dios. Espérale. No nada más le confíes sabiendo que Dios todo lo sabe y todo lo puede y está en todas partes. Espérale, mi estimado hermano, lo que Dios ha preparado para sus hijos aún no se ha visto por completo. Espérale. Si tú y yo tenemos una confianza de que estamos en sus manos, si la garantía de quién Dios es real, entonces yo puedo esperar. Tengo un lugar de donde afianzarme. No estoy dependiente de si Asiria quiere o no quiere, o de si Ciro decide o no decide. Estoy en las manos de Dios. Mi vida está en sus manos. Lo leímos hace semanas cuando vimos ahí, por ejemplo, en la carta de Judas al final, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su presencia con gozo. Pedro nos dice que somos guardados por el poder de Dios para recibir una herencia que también está protegida en los cielos, aguardándonos para el día en que seamos llamados a ese lugar. Espérale. Espérale, no te desanimes, toma fortaleza en que puedes saber que así como el pueblo de Dios fue pasado por fuego por mano de Asiria a través de lo que Dios había determinado y el mismo Dios extendió su mano y eligió a Ciro para reedificar su templo, tú y yo tenemos esperanza. Vamos en el Nuevo Testamento entonces a la carta a los Hebreos en el capítulo 6.
Hebreos capítulo 6. Voy a leer a partir del verso 9. Y dice así: pero en cuanto a vosotros, lástima que no tenemos mucho tiempo, podríamos ver en cuanto a los demás qué, para saber por qué dice el autor, pero en cuanto a vosotros, hablando de otras personas, ahora nosotros, oh amados, estamos persuadidos de qué, de cosas mejores y que pertenecen a qué. Hermano, ¿qué puede ser mejor que lo que ya tienes en Cristo si no es la salvación? El ser llevado a su presencia, el poder estar con Él todo el tiempo. Habiendo, dice, servido a los santos y sirviéndoles aún. Verso 11 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. Fíjate bien las palabras que siguen. ¿Qué dice? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin. Quizá hoy vienes muy animado, quizás estás en tus buenos días, estás Ciro en tu vida, reedificando. Quizá es todo lo contrario y Asiria está golpeando la puerta. Hasta el fin. No nada más hoy, no nada más ayer, no nada más mañana. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Muestren la misma solicitud hasta el fin, dice, para plena, ¿qué? Certeza de ¿qué? De la esperanza. Seguimos leyendo a fin. ¿A fin de qué? De que no os hagáis, ¿cómo? Perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la ¿qué? Paciencia heredarán las promesas. Pero mira, ahí ya repitió dos cosas. Los ingredientes esenciales para heredar las promesas de Dios son la fe y la esperanza. ¿Y sabes qué es la característica común que tiene la fe y la esperanza? El no ver. Esas son dos características comunes. Es pues la fe que dice la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es algo que no puedes ver, que consideras como que existe, aunque no lo puedas ver. Eso es fe. Y esperanza es tener la certeza de que algo que te dijeron que vendría, vendrá. A veces nosotros metemos un trámite en el gobierno o alguna circunstancia y esperamos, ¿verdad? Decimos, pues espero que me lo den. En otras ocasiones hacemos unas compras un tanto más firmes, ¿verdad que sí? El otro día fuimos mis hijos y yo querían comprar algo en Walmart y no lo encontramos más que en línea. Mandamos pedir el artículo en línea, lo pagamos todo y llegó. Ya lo pueden ir a recoger. Llegamos al Walmart. Me dan la caja, la abrimos, ahí estaban mis dos hijos a un lado, tenían una semana esperando el paquete. Y lo abrimos y sacamos algo que no era lo que habíamos comprado. Era algo mucho más caro de lo que nosotros habíamos pedido. Nosotros habíamos pedido 250 pesos de juguetes, era un videojuego como de 1,200 pesos, algo así. Entonces yo le digo a la señorita, es que no me entiende. Y luego me dice, no, mire, pero hasta uno de los empleados me sugirió, pues es que es hasta más caro, pues lléveselo. Y le dije, usted no entiende. No es una cuestión de que si voy a esperar o tarde o temprano me va a llegar o lo que usted quiera, aunque me lo regale o me regrese mi dinero, lo que sea. Le dije, quiero que voltee. ¿Cómo le explico yo ahorita a mi hijo que lo que él sabía que venía en ese paquete no viene? Nuestra expectativa en Dios no depende de que a ver qué viene en el paquete. Nuestra certeza de lo que Dios nos ha dado y nos terminará de dar está cumplida en su Hijo. Y la presencia de su Espíritu en tu vida es la garantía de que así es y así será. ¿Tienes una duda? ¿Cuestionas? ¿Dios será? La presencia del Espíritu Santo en tu vida es la manera en la que Dios te da la certeza de que sus promesas en tu vida se tienen que cumplir porque Él lo prometió.
Él viene por nosotros. Así como su Hijo fue levantado de entre los muertos, nuestra confianza es que nosotros seremos levantados en la misma manera. El mismo poder que actuó en Cristo para levantarlo de entre los muertos es el mismo poder que actúa el día de hoy en mí y que me resucitará de entre los muertos. La persona, creo, más cercana que a mí me ha tocado participar cuando partió con el Señor fue mi abuelo. Y yo recuerdo que estábamos en el lugar donde iban a poner su cuerpo. Y les voy a ser sincero, fue la primera vez que yo había ido a un lugar en donde literalmente los entierran. Había estado, pero no en el momento en el que sucede. Y cuando estaban bajando la caja, me llamó la atención que la caja estaba bastante profunda y me dio la impresión que cabía otro, o sea, como que podían poner dos, no sé si sea o no, a lo mejor estoy hablando de algo que ustedes sí saben, pero yo recuerdo que cuando lo estaban poniendo hasta abajo, vino un sentimiento a mí de decir, ¿y si resucita y está hasta allá abajo? Mi estimado hermano, cuando yo pienso en las promesas de Dios, yo no tengo que esperar a que mi abuelo resucite, él ya resucitó. Él está en la presencia de Dios. Y no importa si había 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20 metros de tierra sobre él o otras 4, 5, 6 personas, es irrelevante. Dios cumple su promesa porque la cumplió en su Hijo y yo tengo la certeza que la va a cumplir en mi vida. Espérale. Seguimos leyendo. Versículo 13 nos quedamos. Porque cuando Dios, ¿están conmigo en el versículo 13? Capítulo 6 de la carta a los Hebreos. Pero cuando Dios hizo la promesa, ¿a quién? A Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿qué hizo Dios? Juró por sí mismo, diciendo, de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Versículo 15, y habiendo esperado, ¿cómo? Con paciencia alcanzó la promesa. Porque los hombres, dice, ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Es lo que hacemos, ¿qué no? A ver, ¿estás seguro? Por ejemplo, me da risa porque en la casa mis hijos y yo decimos, cuando bromeamos mucho, todo el tiempo siempre nos estamos bromeando entre nosotros sobre cosas, ¿no? Y que sí, cierto, y decimos que no cuando en realidad es sí en forma de broma. Y cuando queremos asegurarnos que la otra persona está diciendo la verdad, nos decimos, ¿en el nombre de Dios? En ese momento no hay broma, se acabó el juego. No importa qué tan buena estaba la broma, no importa qué tan bueno estaba el juego, en el instante en el que alguien de nosotros decimos en el nombre de Dios, no hay juego, tienes que decir que sí. O tienes que decir la verdad, punto. Dice aquí, la discusión se acaba cuando alguien jura por alguien mayor que esa misma persona. Y nosotros a veces decimos, por mi mamá, por mi papá, por mis hijos, por mis cosas, no te prometo ni lo que sea, ¿no? Es una manera, y dice aquí, Dios prometió por sí mismo, versículo 17, por lo cual, quiero que veas muy bien las palabras del versículo 16, por lo cual, 17, perdón, queriendo, ¿ves? Regrésate poquito y otra vez, dice la palabra queriendo, otra vez, queriendo. Uy, mi hermano, mira qué hermosas cosas quiere Dios. ¿Alguna vez alguien lo has visto tratar de comprar algo que tú dices, yo jamás compraría eso? Como, ¿quién puede querer eso? Un producto en la tienda y dices, ¿quién puede querer eso? Pero mira, cuando ves estas cosas, dice ahí, Dios queriendo. Eso es lo que Dios quiere. Queriendo Dios mostrar, ¿cómo? Más abundantemente a los herederos de la promesa. Mira, fíjate bien las siguientes palabras, la ¿qué? Inmutabilidad de su consejo. O sea, ¿qué tanto Dios no puede cambiar? Eso es lo que está diciendo. Queriéndole Dios mostrar a las personas la certeza que cuando Dios dice es, y cuando Dios dice no es,
no es, está diciendo, queriendo Dios mostrarle a los herederos de la promesa. Si tú esta noche has puesto tu confianza en el Hijo de Dios, que fue a la cruz por tus pecados y pagó por ellos de forma perfecta, tú eres un heredero de la promesa y Dios ha querido mostrarte qué tan cierta es su promesa para ti. ¿Y cómo lo hizo? Jurando por sí mismo. Dios no tenía por qué decir, mira, te prometo por alguien, es Dios. ¿Por qué habría de reducirse a tradiciones humanas donde tenemos que recurrir a algo más grande para ser certero? Dime una cosa que Dios haya dicho que no haya sido. Dime una ley natural que Dios haya establecido en el principio que hoy se niegue a funcionar como Dios lo determinó. Vivimos en playas de Tijuana, mi hermano, y cuando Dios le dijo al mar, de ahí no pasas, por siglos el mar no ha pasado de ahí. La inmutabilidad de su consejo, cuando Dios lo determina, no hay quien lo mueva. Cuando Dios te salva, no hay quien te mueva. Cuando Dios te promete, la certeza de su cumplimiento es segura. Espérale. Verso 18. Para que por cuántas cosas, 2 cosas, si es que fuera necesario que Dios pusiera una garantía, 2 cosas que son inmutables. ¿Cuáles son esas 2 cosas? Pues su promesa y su juramento. Allá atrás hizo la promesa, le prometió a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra y que todas las personas que han venido a Dios por la fe en Cristo Jesús, somos hijos de la fe, somos hijos de Abraham y pertenecemos al cumplimiento de la promesa que Dios hace miles de años le hizo a un hombre. Y no nada más, Dios le dijo, así será y así es. Voltea a tu alrededor, porque si hay aquí más de uno que es hijo de Abraham en la fe, Dios está comprobando que es fiel. Porque por muchos años Dios sigue cumpliendo su promesa día tras día. Cada vez que una persona pone su fe en Cristo y nace de nuevo, Dios está cumpliéndole a Abraham. 2 cosas que no pueden cambiar. La palabra de Dios, que de por sí no podía cambiar, y sin embargo Dios prometió por sí mismo, y Dios tampoco puede cambiar, por lo tanto, son 2 cosas. Tenemos, mira, fíjate bien en las palabras, por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un, ¿qué? Fortísimo. La seguridad, la certeza está determinada por algo que Dios estableció y que no puede ser movido. Un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la ¿qué? Esperanza puesta delante de nosotros. Gloria a Dios, el día en el que Dios nos puso esa esperanza frente a nosotros y nos dijo, elige la vida, confía en mi Hijo y serás salvo. Y ese día nacemos de nuevo. Y dice Dios, tenemos un fortísimo consuelo. No importa cuántas asirias golpeen a la puerta al mismo tiempo, no importa cuántos ciros te hagan a lo mejor hasta distraerte. Yo tengo al menos en mi vida siempre ha sido así. Para mí es más peligrosa la bendición que la carencia. O cuando carece, no me puedo olvidar de Dios, pero cuando hay, no sé si sea así para ti, pero en ocasiones, cuando Dios provee de más, es más fácil para mí que me olvide de Él porque tengo de dónde agarrarme. Bendita necesidad para mí, porque cuando falta, Dios está todo el tiempo. Y tengo que ser recordado y decirle a mi alma, confía en el Señor. Él es tu sustento, Él es tu roca, Él está, Él te dijo, en sus manos estás. Me lo tengo que decir todo el tiempo. Versículo 19. La cual,
¿Qué es la cual? La esperanza que fue puesta delante de nosotros, la cual, esta esperanza que fue puesta delante de nosotros, la cual tenemos como, ¿qué dice? Segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, o sea, se mete hasta la presencia de Dios. Estoy enganchado, hermano. El Espíritu de Dios me tiene unido a la presencia de Dios todo el tiempo. Es una garantía. Cuando quiero salirme del camino y siento el jalón en la pierna, es el Espíritu de Dios diciendo: estás anclado a este lugar. Esta es tu fortaleza. Hermano, a veces no necesito una prueba que me trate de tirar de mi fundamento. A veces yo me quiero bajar de mi fundamento y la garantía de su Espíritu está ahí para recordarme que mi vida no es mía, que he sido comprado por precio de sangre, y la sangre que fue derramada por la expiación de mis pecados no es una sangre de cualquier animal, no es una sangre de un cordero. Es la sangre del Hijo perfecto de Dios, que voluntariamente ofreció su vida para que yo pudiera estar afianzado detrás del velo, sabiendo que tengo una esperanza. Y que penetra hasta dentro del velo, dice, donde Jesús entró por nosotros como, ¿qué? Dice, precursor, mi estimado. No nada más Cristo entró detrás del velo para rasgarlo, Cristo entró detrás del velo para abrir el camino que Él caminó es el camino detrás del cual yo voy avanzando. Espérale. Romanos capítulo 8. A partir del verso 24. Dice así: porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos, ¿qué dice? Lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Cuando leí ese versículo decía, Dios, no, yo no siempre espero así como ahí dice. Cuando espero lo que no veo, a veces dudo. Y Dios me decía, sí, pero no cuando estás parado en mis promesas. Si mis promesas son tu esperanza, entonces no dudes que vendrán. Y de igual manera, qué hermoso, indirectamente el Espíritu de Dios está diciendo, ya sé que se van a desesperar, ya sé que van a flaquear y ya sé que va a haber momentos donde vas a perder la esperanza y crees que Asiria verdaderamente va a despedazar todo lo que tienes. Ya sé inclusive que habrá momentos de prosperidad donde te acabes alejando de mí como resultado de eso. Y todavía provee, si no fuera suficiente que su Hijo pagó el precio, si no fuera suficiente que el Espíritu nos tiene anclados al lugar santísimo, si no fuera suficiente que su presencia constante, su poder sobrenatural, la palabra inspirada, nuestro acceso libre al trono, si no fuera suficiente cuando no tienes palabras, dice el siguiente versículo, y de igual manera el Espíritu nos, ¿qué dice? Ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Estamos diciendo, ni siquiera está contemplado. ¿Tú crees que tú y yo sorprendemos a Dios cuando entramos a su presencia en desesperación y pronunciamos cosas o ni siquiera tenemos palabras que decir o no podemos articular lo que queremos comentarle o platicarle o pedirle o traer a su presencia? ¿Tú crees que Dios se sorprende? Dice aquí, no te preocupes, porque cuando tú no tienes palabras, el Espíritu te ayuda en tu debilidad, porque si no sabes cómo pedir, Él pide por ti.
¿Qué tan fuerte es esta ancla? Colosenses dice, en Cristo estamos como completos. O sea, no importa lo que te falta a ti en lo individual, el Espíritu lo cubre. Hermano, ten seguridad. Entra en la presencia de Dios, en la confianza. Entra en los méritos de su Hijo, porque no hay otra manera de entrar en la presencia de Dios. Pero una vez que los méritos de su Hijo te han dado acceso, entra y tenle confianza. Entra y espérale. Si Asiria te quita la vida, serás llevado a la presencia de Dios. Si mueres en manos de Asiria, en las manos de Dios estás. Y ninguna cantidad de prosperidad te podrá alejar lo suficiente para que te pierdas del ancla que te tiene asido de su presencia. Estás asegurado. Como les decía la semana pasada, ahora sí platícale tus problemas, con todo esto en la mente. Renueva tu mente todo el tiempo, no des por sentado que sabes lo que sabes. No des por sentado, sí, Cristo murió, sí, ya sé, bueno, ¿qué más? ¿Qué sigue? Es la esencia de tu vida. El justo por la fe vivirá, no nada más. Viviste por Cristo, continúas viviendo por Él. Y cuando Él venga, dice la carta de Juan, no te alejarás de Él avergonzado, porque has puesto tu esperanza en Él, porque Él te ha hecho su Hijo y no depende de ti. Depende de lo que Él hizo, depende de su gloria, depende de su gracia. Es Él. Y fuera de Él no hay, y su mano extendida, nadie lo puede detener. Qué hermosa seguridad tengo yo de poder entrar en su presencia cuando no sé qué pedir. Oh, el Espíritu pide por mí. Qué hermoso consuelo. Hermano, no temas. Acércate. No te alejes. Vuelve. No seas altivo. Humíllate. Acércate a Dios. Su trono está abierto. ¿Por qué habría enviado a su Hijo y luego cerrar la puerta? ¿Por qué habría dado todo lo que tenía y después decir, no entres, no hay lugar para ti? ¿Por qué? Eso es una mentira. Jesús dijo, todo el que viene a mí, no le echo fuera, y todo el que ya está aquí, no se puede ir. Qué hermosa seguridad. No hay nada que me pueda separar de su amor. No hay lugar al que yo me pueda ir y no me alcanza para comprarme de regreso. No tengo dinero, aunque venda todo lo que tengo, aunque me comporte a partir de ahora como el santo más santo del mundo, aunque cumpla cada mandamiento, cada letra, aunque sea la persona más recta del planeta, y vaya yo en presencia de Dios a decirle, Dios, vengo a comprar mi vida de regreso. Él me va a decir, no te alcanza. El precio que fue ofrecido anteriormente para comprarte se llama mi hijo. Cuando me traigas algo mayor que Él, entonces puedes llevarte tu vida donde tú quieras. Eres mío. Eres mío, yo soy tuyo, tú eres mío, y te voy a traer para que donde yo estoy, tú estés también. Deja que Asiria golpee la puerta. Deja que Ciro reconstruya el altar. Adórale, confíale, espérale, y que sepas que lo que estamos por recibir no se compara con lo que ya hemos recibido. La presencia de Dios, no sé cómo has experimentado su presencia en esta tierra, pero cuando estés allá, vas a voltear para atrás y vas a decir, Dios, no era nada. Cuando puedas con todo tu ser doblar tus rodillas y cantar juntos, todos, santo, santo, santo. Una y otra
y otra vez. Y aunque cantáramos por la eternidad, faltaría de lo que Dios se merece ser glorificado. Ten confianza, hermano. Padre, te doy gracias esta noche. Te doy gracias por lo completo de lo que tú haces. Porque así como la creación fue formada por tu palabra y el hombre fue vivo por el soplo de tu espíritu, nosotros en lo espiritual hemos también recibido una nueva creación y hemos recibido de tu espíritu y ahora vivimos y viviremos porque tú vives. Nosotros también viviremos, así como Cristo fue resucitado, nosotros seremos levantados de entre los muertos y llevados a tu presencia. Donde tú estés, ahí estaremos nosotros. Tú eres nuestra porción, tú eres nuestra herencia, tú eres nuestra heredad, tú eres nuestro orgullo, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra vida, tú eres nuestro sustento, tú eres nuestro alimento, tú eres el agua que quita toda sed, tú eres el pan que sacia toda hambre, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta noche podemos levantar nuestras voces, levantar nuestros rostros y entrar en tu presencia, porque el velo ha sido rasgado, el camino ha sido abierto y nosotros podemos entrar confiadamente. Padre, acuérdate de nosotros, recíbenos en tu gloria. Padre, ponemos delante de ti toda nuestra necesidad, reconociendo que detrás de todo estás tú, que tu mano extendida no puede ser movida, que cuando tú permites, estamos asegurados. Cuando tú nos proteges, estamos protegidos. Cuando nosotros estamos contigo, estamos completamente seguros. Mi Dios, si hubiera alguien en esta noche que no tenga esta hermosa seguridad provista por la predicación de tu palabra, por tus buenas nuevas, yo te pido que te muestres a él. Muéstrale tu gloria, muéstrale a tu Hijo, que encuentre perdón y consuelo, que se acerque a ti, piedra viva, y que tú le des vida. Y aquellos que venimos quizá desconsolados y lastimados, que podamos recibir de tu consuelo y de tu fortaleza. Y aquellos que hemos recibido de tu bendición, que no olvidemos que proviene de tu mano y que con lo que nosotros edifiquemos será para glorificarte. Te doy gracias, mi Dios, por este lugar y por este tiempo. Y te pido que bendigas a mis hermanos saliendo de este lugar, que guíes sus vidas y que les acompañes. Te lo pido todo, Padre, por los méritos hermosos de tu Hijo, que lo hace posible. Amén. Que Dios les bendiga, están despedidos.